Vamos a hablar del texto argumentativo. El texto argumentativo es aquel que tiene como objetivo convencer o persuadir a sus destinatarios para modificarles su punto de vista sobre algún tema determinado. Obviamente se argumentan sobre temas polémicos, no podemos argumentar sobre verdades universales. El Sol es el centro del sistema solar y no podemos argumentarlo porque son verdades científicamente comprobadas. Para argumentar tenemos que tener temas que tengan más de un punto de vista. Los textos o los discursos argumentativos responden a la siguiente estructura. Tienen una estructura muy clara porque es un texto que tiene que ser claro para poder cumplir su objetivo. Inician con una introducción que es la presentación del tema, de qué voy a hablar, lo puedo definir, puedo explicar por qué voy a hablar de ese tema. Eso sería la introducción. En algún momento el texto va a presentar su tesis. La tesis es una oración en la cual el autor por primera vez dice cuál es su punto de vista. La tesis puede estar antes de la introducción, dentro de la introducción, entre la introducción y el desarrollo, al inicio del desarrollo, pero siempre va a estar en el encabezamiento del texto. Enseguida el autor nos va a decir cuál es ese punto de vista que va a defender. La siguiente parte es el desarrollo, que es la parte más extensa del texto y es donde el autor defiende su tesis mediante argumentos. Los argumentos son las razones por las cuales el autor toma esa postura. Y la persuasión a sus destinatarios mediante el uso de estrategias argumentativas. Y esta estructura se cierra con una conclusión en la cual se reafirma la tesis. Es decir, se vuelve a decir lo que se dijo al principio. Por todos estos argumentos que yo di, es que mi tesis es correcta. La conclusión no es nada más que para cerrar el texto y reafirmar lo que se dijo en la tesis. Estos tipos de textos son muy peculiares porque tienen distintos tipos de destinatarios. Y depende del destinatario, es la función que va a cumplir el texto. Por un lado tenemos aquellos que comparten el mismo punto de vista del autor, es decir, que están de acuerdo con su tesis. Entonces, en ese caso, es un discurso de reafirmación. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, estoy a favor de la pena de muerte y busco un texto que esté a favor de la pena de muerte, es nada más que para reafirmar mi punto de vista. Yo no le voy a contradecir nada a ese texto, solamente voy a reafirmar esos argumentos. Por eso es un discurso de reafirmación. Tenemos en la vereda de enfrente a aquellos que tienen una idea opuesta a la del autor. Esos destinatarios se encuentran con un discurso de choque. Porque si ya tienen su postura bien definida, no la van a cambiar. Y el argumentador sabe que no puede hacer cambiarle la postura al otro. Yo cuando discuto con alguien que piensa lo opuesto a lo que yo pienso, ya sé que no lo voy a cambiar. Es muy difícil que alguien que está muy seguro de su posición se pase a la vereda de enfrente. Entonces es un discurso de choque. Yo busco la opinión del otro nada más que para contradecirlo y chocar. Y tenemos en tercer lugar a los que apunta este texto, este tipo de textos, que son los indecisos o los que no tienen todavía una opinión formada. Entonces ahí sí es un discurso de persuasión porque yo los puedo convencer. El texto argumentativo, las estrategias argumentativas trabajan sobre esa gente, sobre la gente que no tiene una opinión
formada sobre el tema argumentado. Entonces esa gente es a la que yo voy a poder o no persuadir. Vamos a ver ahora las estrategias argumentativas. Estas son una serie de recursos que yo tengo para intercalar con los argumentos y así poder persuadir o convencer a mis destinatarios. Van a ver ustedes que tenemos estrategias que apelan a la razón, es decir, a hacer pensar al destinatario, y hay otras que apelan a la emoción, es decir, hacerlo sentir, emocionar, enojarse, entristecerse. Obviamente las que apelan a la emoción van a tener un efecto más rápido y una respuesta más rápida del destinatario. Hay muchas estrategias argumentativas, nosotros vamos a ver las más importantes o las más comunes. En primer lugar, el uso del nosotros, es decir, usar la primera persona del plural para incluir al destinatario en mi discurso. Yo no digo yo pienso que, sino digo nosotros pensamos que, y en ese nosotros está incluido el auditorio o el lector. No soy yo sola, somos nosotros, vos que me estás leyendo también. Otra estrategia muy fácil, que la usamos siempre, es la ejemplificación, que es algo muy simple. Consiste en dar ejemplos siempre que favorezcan mi argumentación. Testimonio. ¿Qué es el testimonio? Es citar las palabras de otras personas siempre para fortalecer mis argumentos. Si mi tesis es, en este país hay inseguridad, y yo voy a buscar el testimonio de personas a las que le robaron, a las que lastimaron. No voy a buscar el testimonio de una persona que me dice, no, a mí nunca me pasó nada, yo estoy bien, porque es un testimonio que no fortalece mi tesis. Entonces yo voy a buscar la palabra de terceros para fortalecer lo que yo planteo como tesis. Muy parecido a esto, pero con una diferencia muy importante, es la cita de autoridad, que consiste en citar también las palabras, pero esta vez de un especialista en el tema argumentado, siempre para reforzar mis argumentos. Busco un especialista en el tema del que yo estoy hablando. Si estoy hablando del aborto, será un médico, será un psicólogo. Si estoy hablando de fútbol, será algún representante del fútbol que su palabra tenga peso. Si estoy hablando de literatura, será algún académico especializado en literatura. Entonces es una cita de autoridad, es una palabra que tiene autoridad para hablar de ese tema. Entonces no lo digo yo. Vamos a suponer que estoy hablando de literatura. No lo digo yo, lo dice Borges. Su palabra tiene mucho más peso que la mía, entonces fortalece mi argumento. No es la cita de alguien conocido, sino la cita de un especialista en el tema. Yo no puedo citar a Borges para hablar de fútbol, porque no era el área de él, por más que sea un reconocido miembro de la cultura. ¿Sí? Tiene que ser un especialista del tema en el que yo estoy argumentando. Entonces es una palabra con autoridad y eso fortalece mucho más mis argumentos para defender la tesis que planteo. Otra estrategia que siempre usamos mucho cuando argumentamos, porque argumentamos todo el tiempo, es la generalización. La generalización tiene que ver con esto de generalizar, es decir, englobar a todos en un mismo concepto. Yo digo, todos los hombres son iguales y estoy generalizando. Todos los argentinos son soberbios. Estoy generalizando porque bien sabemos que no es así, que no son todos los argentinos soberbios.
Una estrategia que sirve muchísimo más que la generalización, porque la generalización es muy fácil de ser refutada, es el uso de estadísticas. La estadística es una cifra expresada en porcentaje que supone el resultado de un estudio previo. Es decir, si yo digo, el 75% de los jóvenes de Merlo asisten a la universidad, en ese valor expresado en porcentaje le estoy avisando al lector o al auditorio que hubo un estudio previo, que se hizo una encuesta y que de esa encuesta salió como resultado ese valor que yo estoy expresando en mi argumentación. Entonces tiene muchísimo más peso que una generalización. Siempre que se ponen estadísticas se tiene que poner la fuente de dónde yo saqué ese valor. Después, obviamente, sabemos que las encuestas pueden ser manipuladas para que la respuesta sea la que yo quiero, pero bueno, ese es otro tema. Como estrategia argumentativa, el uso de estadística es mucho más fuerte que el uso de una generalización. Otro recurso es la analogía, que consiste en comparar dos elementos que no son comparables fuera del texto, pero que uno de esos dos elementos le resulta al destinatario más conocido y entonces a mí me sirve para explicar la idea que yo estoy presentando y esto hace que la comprensión de lo que yo estoy diciendo sea más fácil. Hay un texto argumentativo de Umberto Eco, que es un escritor italiano, en el que defiende el formato del libro físico por sobre el PDF. Y para explicar lo que para él significa el libro físico, compara el libro con un cuchillo. Son dos elementos que afuera de ese texto no son comparables. Yo no puedo comparar un libro y un cuchillo. Sin embargo, él los compara adentro de ese texto. ¿Y qué dice? Un libro es como un cuchillo. Un cuchillo es un invento perfecto en sí mismo. Al ser humano le sirve, lo usa desde hace años y lo va a seguir usando así como está. No puede ser mejorado. Si yo lo mejoro, es otra cosa. El cuchillo está perfecto y lo necesitamos siempre. Eso para mí es un libro. Dice. Eso es una analogía. Compara dos elementos que no son comparables, pero para aquellos que no son frecuentes a la lectura y que no pueden saber lo que significa para este autor un libro físico, lo expresa comparándolo con un cuchillo, que es algo que usamos todos todo el tiempo y que podemos entender ahí, comprender cuál es la idea a la que el autor quiere llegar. Otra estrategia es la pregunta retórica. La pregunta retórica es una pregunta que no se responde en el texto porque la respuesta está sobreentendida. Es decir, que la respuesta ya está en la misma pregunta. Hay un texto argumentativo, por ejemplo, que habla de la eutanasia, en contra de la eutanasia, y empieza con una pregunta retórica. Le dice al lector, ¿sería usted capaz de asesinar a un ser querido? Y sigue, hablando de otra cosa. La respuesta obvia a esa pregunta es no. Salvo, bueno, que haya alguno por ahí que se anime a decir que sí, la respuesta obvia a esa pregunta, que el autor no necesita responder ni necesita que el lector la responda o el auditorio se la responda, porque la respuesta ya está ahí. Eso es una pregunta retórica, que no necesita la respuesta porque ya está. Esa pregunta incluso está hecha de manera muy inteligente, porque no dice a un familiar, dice a un ser querido. Uno no sería capaz de asesinar a alguien que quiere. Obviamente es una estrategia para presentar la eutanasia como un asesinato. Eso ya después es parte del debate de la argumentación. Y estas estrategias, que apuntan mucho más a la emoción que a la razón, también las usamos todo el tiempo cuando defendemos una idea. Descalificación, que consiste en desvalorizar el argumento de mi oponente. Ojo,
el argumento de mi oponente, no a mi oponente. Yo no puedo desvalorizar a la persona que está argumentando en contra mío, sino que lo que yo desvalorizo o descalifico es el argumento. ¿Por qué? Porque la descalificación no me puede hacer insultar al otro, sino que tiene que ser una descalificación con altura, de manera tal que el otro baje y yo o me quedo donde estoy o subo, no bajo. Si yo insulto, el que está observando ese debate me va a ver a mí en una posición inferior. Entonces las descalificaciones siempre con altura. Yo le saco valor al argumento de mi oponente. Otra estrategia muy inteligente es el uso de la ironía. La ironía consiste en decir lo contrario de lo que estoy pensando, pero haciéndolo saber. El otro se tiene que dar cuenta, o yo le tengo que dar la posibilidad de que se dé cuenta de que estoy haciendo una ironía. ¿Cómo hago para que se dé cuenta? En el discurso oral, la ironía se deja ver mediante el tono de voz y los gestos que contradicen lo literal del mensaje. En el discurso escrito, la ironía se indica mediante el uso de comillas. La ironía es una especie de burla y juega con esto de que el otro tiene que entender que es una ironía. Apelo a la inteligencia del otro para que el otro se dé cuenta que yo le estoy diciendo una ironía, porque si lo toma literal, me estoy burlando de mi oponente. O sea que es una estrategia muy inteligente. Desmentir, que esta es muy simple, consiste en decir que son falsos los argumentos del otro. Es decir, que el otro miente. Y por último, y no menos importante que los anteriores, es la concesión, pero aparente. Conceder es dar. La concesión, como estrategia argumentativa, consiste en darle la razón a mi oponente en alguno de sus puntos, sin perder jamás mi punto de vista. Vamos a suponer que es un debate con un auditorio que me está mirando, y si yo jamás le doy la razón al otro, si yo no lo escucho y nunca le doy la razón en nada, el que está mirando ese debate puede pensar que yo soy un necio. De hecho, la persona que está discutiendo conmigo también puede pensar que yo no lo estoy escuchando o no estoy analizando lo que me dicen. Ahora, si yo accedo a darle la razón en algún punto, con eso le estoy demostrando que lo estoy escuchando y que soy capaz de aceptar que su argumento tiene algunos puntos que son acertados. Pero el mío siempre es mejor. En toda concesión siempre después viene un pero. Te doy la razón acá, pero yo estoy más acertada que vos. La argumentación es un discurso que está permanentemente en circulación. Lo usamos todo el tiempo argumentamos. Argumentamos cuando discutimos de fútbol, cuando defendemos una banda de música, cuando pedimos permiso y queremos convencer a nuestros padres para que nos dejen hacer algo, a nuestra pareja para que nos acompañe a algún lado. Argumentamos todo el tiempo y todo el tiempo consumimos discursos argumentativos. Los discursos políticos son discursos argumentativos, la publicidad. Muchas veces también hay clases que no deberían ser argumentativas, pero lo son, donde aparte de darme un conocimiento, el otro está intentando cambiarme mi ideología. Entonces es un discurso muy peligroso, porque tiene un objetivo peligroso que es meterse en la mente de la gente y modificarle su punto de vista. Conocerlo es fundamental, porque cuanto yo más lo conozco, más puedo darme cuenta cuando hay alguien tratándome de persuadir, y también tengo herramientas para defenderme de esa persuasión y defender mi punto de vista, mi tesis, mis ideales.